Guillermo Bolinaga, director de Asuntos Legales y Regulatorios de Empresas Polar. Bienvenido a Primera Página, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días y muchas gracias. Señor Bolinaga, mucho que comentar con respecto a este tema. Vamos a empezar pues, por la visita que se hizo desde Empresas Polar a la Organización Internacional del Trabajo el pasado 27 de julio. ¿Qué se tramitó ante la Organización Internacional del Trabajo y cuál fue la receptividad o qué reacción tuvo esta organización con respecto a la situación de Empresas Polar? Sí, fíjate, bueno, nosotros el año pasado introdujimos una queja en contra del gobierno venezolano por una serie de violaciones a convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Esto arrancó con una serie de violaciones al proceso de negociación colectiva. Se trataba de una negociación colectiva en el centro del país, en donde, bueno, la actitud del Ministerio del Trabajo fue una actitud de obstaculizar esa negociación, puesto que no era un sindicato que le fuera afín. Y por lo tanto, pues hubo un retraso tremendo. Además de eso, la imposición de un laudo arbitral con una serie de irregularidades e ilegalidades fueron unas violaciones tan grandes que a nosotros nos pareció que era importante ya ponerlas de conocimiento a la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización cuyo propósito es defender el trabajo. Ahí estamos trabajadores, empresarios y gobiernos. Esa es la característica especial que tiene la OIT. Y luego, bueno, se han seguido sucediendo una serie de violaciones y de actitudes de parte del Ministerio del Trabajo que nos han venido preocupando y otros organismos del Estado. Por ejemplo, hemos tenido en lo que va del año 768 fiscalizaciones. Eso es 3.3 visitas por día de diferentes organismos en cada una de nuestras instalaciones. Y estas fiscalizaciones obviamente son sorpresas, por llamarlo de alguna manera, y muchas son veces, anunciadas. no son anunciadas y muchas veces son fiscalizaciones que son desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la madrugada y que pueden durar varios días. ¿Y se han determinado alguna irregularidad que Empresas Polar haya tenido que reportar o dar cuenta al gobierno nacional? Todas las observaciones que se han hecho han sido respondidas y en ninguna ha habido ningún procedimiento sancionatorio contra la empresa. Por eso te digo que no hay nada que ocultar y Alimentos Polar es la única empresa en Venezuela que tiene un reporte de transparencia. Tú te metes en la página web y tú puedes ver exactamente toda la actividad de la empresa. Ahí tú puedes ver cuánto inventario de producto tenemos por instalación, de materia prima y de producto terminado. Ahí tú puedes ver la lista de clientes, una cosa insólita en cualquier parte del mundo. Nos vimos obligados a publicarla para que hubiera máxima transparencia. Y las últimas violaciones que denunciamos ante la organización el 27 de julio son las referidas a las detenciones arbitrarias de gerentes. Que van 9 gerentes. Bueno, iban 9 ayer. Recibimos otra detención en La Guaira. Un gerente de cervecería Polar fue detenido otra vez ilegalmente. Se encuentra ahorita allá detenido, debe ser presentado hoy en tribunales. Es lamentable pues que la respuesta que nosotros recibamos sea esa. Fíjate que nosotros desde hace más de un año hemos estado solicitando una reunión al ministro del Trabajo y no nos han dado ninguna respuesta. Antes de ir a la OIT nosotros estuvimos pidiendo una reunión en el Ministerio del Trabajo, no fuimos recibidos por el ministro y todavía hemos sido recibidos por el ministro. Ahora, señor Bolinaga, estas detenciones, estas últimas entonces que ya suman 10 durante los últimos 2 meses, aparentemente ese es el rango de tiempo. ¿Bajo qué argumentos son? O sea, ¿de qué se les acusa a estos gerentes para ser detenidos? El problema que tenemos básicamente tiene que ver con la última violación que nosotros denunciamos en la OIT, que se refiere a la discriminación en la asignación de las divisas. Y te explico por qué. El origen de estas detenciones arbitrarias tiene que ver con trabajadores de la empresa que se encuentran suspendidos. La suspensión es una figura que existe en la ley del trabajo que te permite que cuando hay causas de fuerza mayor, tú suspendas al trabajador con mínimos beneficios. Él sigue estando en nómina, sigue siendo empleado de la empresa, pero está suspendido. Eso nosotros nos vimos obligados a hacerlo desde hace más o menos 2 años porque hemos tenido problemas importantes de materia prima. Hay líneas de producción de la empresa, eso es un público y notorio, que no tienen materia prima y por lo tanto no pueden producir. Y no tienen materia prima por la crisis en la que tiene el país. Entonces, al no tener nosotros acceso a poder comprar las divisas para comprar la materia prima, nos hemos quedado sin materia prima y hemos tenido que suspender a la gente. ¿Cómo va a asumir en este caso Empresas Polar este crédito que se solicitó de 35 millones si no tienen acceso entonces al DICON en este caso? Por eso, fíjate que para terminarte la idea de por qué las detenciones, entonces, esta gente que está suspendida por falta de materia prima, bueno, se presenta el Ministerio del Trabajo, insiste en la figura del reenganche, la cual no corresponde porque esta gente no ha sido despedida. Yo veo en las noticias que hay otros sitios donde despiden gente de
que es algo que no debería ocurrir y no pasa nada. En el caso de Empresas Polar, en estos casos no hay una sola persona despedida. Aquí lo que tenemos es un problema de acceso a divisas y de discriminación en el acceso. ¿Hay sectarismo político contra Empresas Polar? Bueno, eso es algo que habría que preguntarles a ellos. A mí me parece realmente sorprendente que en una situación de crisis como la que tiene el país, en donde todos tenemos que trabajar en conjunto, empresas, trabajadores y gobierno, porque la gente tenga abastecimiento y la gente tenga su trabajo, prive el criterio político en la asignación de ese tipo de temas tan importantes y graves como es las divisas para poder abastecer. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Cervecería Polar, yo puedo entender que no haya divisas para todas las cervecerías en Venezuela, pero no puede haber divisas para una cervecería y no para otra. Y nos ha ocurrido también en algunas categorías de alimentos en donde el Estado se ha reservado ciertas materias primas que él es el único que puede proveer, cosa que está bien que si él lo quiere decidir así, pero a unas empresas se les da y a otras no se les da. Hay varios casos así y eso nos parece muy preocupante y es la amenaza más grande que vemos a nuestro trabajo y es lo que más hicimos énfasis en la Organización Internacional del Trabajo y como tú me preguntabas al principio es lo que más sorprendió en la Organización Internacional del Trabajo, que en un momento como este, en el que estamos viviendo una situación como esta, se ponga en riesgo el trabajo y el abastecimiento con estos criterios de discriminación en la asignación de divisas. ¿Cuántas líneas de producción en este momento contabiliza Polar que estén paralizadas? Eso varía. Nosotros lo publicamos todo en el reporte de transparencia. Hay líneas que tienen producción continua, hay líneas que han tenido producción intermitente por falta de materia prima y hay líneas que tienen su producción interrumpida. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la mayonesa. Nosotros tenemos la producción de mayonesa interrumpida desde hace ya varios meses por falta de aceite de soya. Y fíjate que una empresa como esta, a la que se le ha negado hasta ahora el acceso al DICOM, como tú muy bien decías, en el caso de la cervecería, decide hacer algo que nadie ha hecho en Venezuela, que es solicitar un préstamo. Solicitar un préstamo internacional poniendo en garantía un activo que tenía fuera, lo que significa un gran sacrificio, pero por otra parte un voto de confianza en el país y lo que recibe en respuesta es no se nos ha dado ninguna posibilidad de comprar dólares para poder pagar ese préstamo y lo que estamos recibiendo es este ataque y este acoso que no solo está vinculado con estas detenciones arbitrarias, esta última de ayer, la cual lamentamos y reclamamos, sino también está vinculado con una campaña que existe de satanización y descalificación y de difamación de directivos de esta empresa y de sus trabajadores y de sus productos a través de medios oficiales. Precisamente, señor Bolinaga, el ministro Farías, Jesús Farías, ministro de Relaciones Exteriores, por llamarlo de alguna manera, a nivel de importación, él aseguraba que Empresas Polar posee capital extranjero y él se preguntaba, incluso en esta misma silla donde usted está sentado, ¿por qué Empresas Polar no lo invierte en el país? Mira, yo no creo que haya una empresa privada en Venezuela que haya hecho una inversión como la que ha hecho Empresas Polar. La inversión de Empresas Polar en Venezuela es enorme. Tú la ves, nosotros tenemos 42 fábricas, nosotros tenemos más de 200 centros de distribución en todo el país, damos empleo a 30.000 personas, lo hemos hecho durante 75 años. Ahora, lo que tiene que cualquier persona entiende es que en Venezuela hay un control de cambio desde hace 13 años. Nadie puede adquirir $1 en Venezuela para poder comprar materias primas e insumos y materiales si el gobierno no le da acceso. Todas las empresas venezolanas realizan sus ventas en bolívares. Nosotros los venezolanos utilizamos el bolívar como moneda. Para poder comprar los insumos requerimos de que el Estado venezolano nos permita, una vez que realizamos las ventas, poder comprar los dólares para poder reponer inventarios y seguir haciendo inversiones como las que hemos hecho a lo largo de 75 años. Ninguna empresa en Venezuela tiene la reputación y el expediente que tiene Empresas Polar en cuanto a inversión nacional. ¿Hay temor de ser expropiados? Mira, yo diría que una expropiación de una empresa como Polar en Venezuela es algo que sería una locura desde todo punto de vista, puesto que en Venezuela lo que se requiere es producción nacional y la mayor producción nacional la ha dado Empresas Polar. Nuestros productos son los que más se consiguen, no solo son los preferidos por la gente, sino son los que más se consiguen y la gente lo sabe. Entonces yo creo que eso no sería algo
que sería útil para los venezolanos, sinceramente, por no caracterizarlo de otra manera. Señor Bolinaga, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero conversar también sobre esta situación, por qué no se ha homologado, entre otras cosas, la contratación de la empresa Polar de San Joaquín, y también si se tiene previsto que se visite por parte de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo en nuestro país, luego de esta denuncia que se introdujo por parte de empresas polares.